Buenas tardes o buenos días a todos, depende cuando escuchéis esta conversación. Bienvenidos a una nueva entrega de Lágrimas en la Lluvia. Esta vez me encuentro muy bien acompañado. Está Jordi Costa con nosotros, uno de los grandes críticos de cine que hemos tenido en España, escritor, por supuesto aficionado al cine, cinéfilo y también a la literatura. Jordi, bienvenido a este humilde espacio cinéfilo amistoso. Un placer, nada. Vamos a hablar sobre el cine contemporáneo, sobre las películas, sobre las producciones más interesantes de este 2024, que ya estamos en su Ecuador. En una segunda parte voy a preguntarle a Jordi su opinión sobre los directores actuales que son más celebrados, tanto por la crítica como por el público. Y como siempre en estos programas, en los últimos minutillos, un test de preguntas rápidas sobre películas, directores y libros favoritos. Pues para empezar, la primera pregunta es obligada, Jordi. Eh, Normalmente solemos afirmar, incluso yo también me incluyo en ese saco, que el cine atrae un periodo de decadencia, pero si nos ponemos a ver detenidamente, prolijamente, las películas que se hacen cada año, pues nos percatamos de que esa decadencia no es tal, ¿verdad? Sí, vamos, yo estoy absolutamente en contra de esa idea o de esa actitud que me parece un poco ceniza. O sea, claro, tenemos recuerdos nostálgicos del momento en que nos iniciamos, igual como cinéfilos, o de las películas que hemos visto en nuestra infancia, o de las grandes películas que de alguna manera nos han conformado. La verdad es que yo creo que si hubiésemos vivido en el presente vamos, en todas las edades del cine, pues habríamos estado sometidos a un grueso de películas que quizá no nos motivaban, puntuados por películas que de repente te deslumbran o que de repente sí que hacen avanzar el lenguaje, ¿no? Yo este año he visto muy buenas películas y eso que no voy tan regularmente al cine como cuando me dedicaba profesionalmente a la crítica de cine, ¿no? Pero yo creo que el año en que hemos visto películas como La zona en 3 de Jonathan Glazer o Anatomía de una caída o La bestia de Bertrand Bonello, yo que sé, las dos películas de Hong Sang-soo que se van bueno, que llegan ahora mismo a los circuitos comerciales. Yo creo que hay muchos motivos para ser optimista. Lo que sí es verdad es que, digamos, es evidente, ¿no?, que la gente va menos a las salas, que hay algo en las grandes ciudades, en el centro de las grandes ciudades se van cerrando cada vez más salas cinematográficas. La manera en que consumimos el cine va variando, pero creo que la creatividad está ahí y, por supuesto, en todas las edades del cine hay cosas o momentos que nos irritan, ¿no? A mí de repente ahora yo que sé, me desagrada lo que llamo el cine de algoritmo, ¿no? Que es el Mm. cine, películas que ves producidas para determinadas plataformas y ves muy bien cuáles son las teclas que tocan y de repente crean fórmulas un poco previsibles y reiterativas, pero como espectador de cine yo creo que siento muy estimulado por bastantes de las cosas que veo. Mm. Estoy completamente de acuerdo en lo que comentas. Has mencionado ya el nombre de Jonathan Glazer y si te parece empezamos por ese nombre. Su película es de 2023, llegó a España creo que en 2024, si no recuerdo mal, puede ser. Sí, no, igual se estrenó a finales del 23, no lo recuerdo, pero sí, bueno, está un poco a caballo entre los 2 años, Sí. ¿no? Pero sí que es de las películas, yo creo que más impactantes que han llegado, ¿no? Y luego es una película yo creo que tiene un código conceptual y formal, entre comillas, muy sofisticado, ¿no? Y difícil, pero la ha visto público más allá del público cinéfilo y ha Sí, generado debate más allá del sí. público cinéfilo, ¿no? Y creo que es una película tan interesante para los que nos ha gustado como para los que no les ha gustado del todo o la discuten. Creo que la discusión, o sea, las conversaciones que ha provocado son realmente muy, muy interesantes, ¿no? Y yo qué sé, bueno, claro, es una película que aborda una de las grandes cuestiones, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, que es cómo representar lo que muchos han considerado irrepresentable, cómo representar el horror absoluto, y lo hace de una manera realmente muy, muy radical bueno, que te lleva a compararlo pues, con otras aproximaciones que no son mejores ni peores, sino a veces radicalmente distintas, pero que son.
diferentes soluciones a ese mismo problema, ¿no? O sea, yo qué sé, en torno al tema del Holocausto, Shoah de Claude Lanzmann, a la lista de Schindler o El hijo de Saúl son grandes referencias, pero las cuatro películas, o sea, si las ponemos a la de la de Gleason, cada una toma una serie de decisiones que son incompatibles, ¿no? O sea, entre sí parecen incompatibles. Mm. No sé si estarás de acuerdo, andando un poco más en la peli de Jonathan Glazer. Bueno, para empezar, es un director que no se prodiga mucho, porque la Mm. última película que hizo de 2013, me parece, Under the Skin, con Scarlett Johansson, esta peli de ciencia ficción también muy celebrada tanto por crítica y público, una peli también muy rara, que a priori puede resultar un poco más difícil para el público no cinéfilo. Y esta película ha mencionado otras grandes películas sobre el Holocausto, y yo creo que la de Glazer, yo creo que se configura o se filma en contra de las otras, porque nos muestra el holocausto como no se había mostrado. O sea, es que no nos muestra el holocausto en realidad, sino que nos muestra la mente que había detrás del holocausto. Incluso también al final, los últimos minutos de la peli, yo al menos así lo interpreté, no sé qué te parecerá a ti, el director nos proporciona una especie de reflexión de esa idea que has dicho tú, de si cine está legitimado para representar el horror, esa idea de Adorno, ¿verdad?, de que no se puede hablar, no se puede componer poesía después de Auschwitz, pues yo creo que Mm. es lo que hace Jonathan Glazer. Estamos legitimados como directores, tenemos legitimidad necesaria para lucrarnos a la hora de filmar películas sobre el holocausto. Yo creo que es una reflexión que propone el director, ¿verdad?, en el último tercio de la peli. Sí, yo creo que ese último tercio de la peli es bastante complejo y además es verdad que la película no se puede explicar únicamente con... Es una película que pasa durante el Holocausto y no lo representa o lo condena fuera de campo, ¿no? Porque en realidad a lo largo de la película hay decisiones un poco desconcertantes que incluso introducen un elemento como onírico, casi medio fantástico, ¿no? Como esas visiones nocturnas, ¿no? Con esa cámara, no sé si cámara que muestra las imágenes en negativo, ¿no? Luego ese final también es un final sobre el que podríamos discutir, qué es lo que nos está contando, ¿no? Nos está acusando también a nosotros de banales cuando muestra esa historia, esas imágenes de las limpiadoras en Auschwitz en la actualidad, está condenando la museización del horror. En el momento en que el personaje mira a ese fuera de campo y luego vemos esas imágenes contemporáneas, está hablando de que el personaje está lidiando con la culpa o hay una cierta autoconciencia de culpa. No lo sé, son direcciones estimulantes para pensar qué es lo que está contando, ¿no? Lo importante es que no es una película literal, ¿no? Y luego también Glazer, cuando ha hablado de la película y pues en los reconocimientos que ha tenido y todo eso y la manera en que lo ha ligado a nuestro presente, ¿no? A un presente en el que la mayoría de la civilización está de espaldas a Gaza, creo que lo hace muy pertinente. O sea, es una película que efectivamente no habla del holocausto, no únicamente, ¿no? Habla de las estrategias de sobrevivir a un horror del que en mayor o menor medida somos responsables, ¿no? Mm. Antes de pasar a la siguiente peli, la colocaría entre las cinco mejores películas que se han filmado sobre el holocausto. Bueno, sí, no soy así como muy amigo de hacer rankings, ¿no? Pero que sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, a mí, yo qué sé, yo también aquí, bueno, igual te tengo que confesar, a mí me gusta mucho una película que los sectores más duros de la crítica consideran eh, o que desprecian bastante sobre el Holocausto, ¿no? Que es La vida es bella, ¿no? La vida es Ah, bella sí que es verdad que es Benigni. una película que toca fibras muy sentimentales, pero me parece que en esa película también hay un cierto riesgo, que es de repente tratar el holocausto en una clave que es muy inesperada, que es la de la mirada, digamos, del clown ingenuo, ¿no? Ujú. Y creo que la película parte de una idea como muy brillante, que es decir, bueno, hay que construir una mentira para que este niño pueda sobrevivir a este horror. Es verdad que la película igual toca una serie de teclas baratas, pero me parece atrevido hacer eso, ¿no? En su momento, bueno, sí que me interesó bastante otra película que también trataba todo ese tema desde la comedia, que era Jojo Rabbit, ¿no? Sí, Que me pareció Waititi. interesante. Lo que sí es verdad es que luego con el tiempo, Jojo Rabbit es una película que se me ha ido diluyendo o ha ido perdiendo fuerza o he visto un poquito más tramposo, ¿no? Al, al director, que era el Taika Waititi, ¿no? Waititi. Pero
pero en cambio, para mí la vida es bella sí que hay imágenes y hay momentos de la vida es bella y hay conceptos de la vida es bella que me parecen muy poderosos. Ujú. Pero ¿merece estar la vida es bella entre las cinco mejores o peores películas sobre el Holocausto? No lo sé, es que igual es frívolo hablar de mejores películas sobre el Holocausto, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo, como he mencionado varias, he mencionado también El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, que creo que se alzó con la Palma de Oro en Cannes, si no me falla la memoria. Y yo, si tuviera que quedarme con una de este siglo, sin duda la de Polanski, pianista. Me parece Ujú, la más poderosa de todas. Ya creo que es la última gran película de Polanski. Quizás El oficial del espía está bien, pero yo creo que la ujú, gran peli de Polanski en este siglo es el pianista, creo yo. ujú. Sí. Y si te parece, pues pasamos a la siguiente película, que también ha sido, hablando del Festival de Cannes, Anatomía de una caída, de Jacques Trier. Una película que en su título ya nos recuerda al cine clásico, a ese Anatomía de un asesinato de Otto Preminger. Y es una película también densa, una película con mucho diálogo, con muchísimas capas. Incluso mencionabas antes también el sector más, vamos a denominarlo, purista de la crítica. A veces la ha calificado él y algunas críticas dicen que es un telefilm por cómo está filmada. Pero yo no estoy nada de acuerdo, porque es una película que también juega con esa ambigüedad moral y con esa especie de asesino intelectual. Y yo creo que cuando el director se mete en ese terreno tan cenagoso del asesino intelectual, de no mojarse, en definitiva, pues yo creo que es una propuesta muy admirable en muchos sentidos, ¿verdad? Sí, sí, para mí es una película sobre lo inasible o quizá lo imposible que sea aislar una verdad, ¿no? Y claro, en la película tú justamente lo que no ves en la película es la caída, ¿no? Y de repente, bueno, también parte de la crítica ha interpretado como el desenlace final y el momento este de la revelación del niño como una especie de pequeña trampa de guión, pero creo que la película no está diciendo, no está dotando de legitimidad necesariamente a esa voz por encima de las otras, ¿no? De repente lo que está contando el niño igual también es una interpretación más, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante y desde luego también es una película que no la puedes de repente juzgar a partir de ciertos patrones clásicos de puesta en escena, porque tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? Y luego, bueno, pues curiosamente, ¿no? Junto a la zona de interés está unida por una misma actriz Sandra Hüller. a la que le tocan papeles muy antipáticos, ¿no? Y creo que también la clave está en eso, ¿no? Ese personaje de la mujer de Anatomía de una caída no está diseñada para que empatices con ella ni para caerte bien, es un personaje contradictorio y difícil como tantas veces ocurre en la realidad, ¿no? Que de repente igual, pues eso, los mensajes y los discursos nos llevan, o sea, claro, es una película que deliberadamente no dirige tus simpatías ni tu posible interpretación en una dirección o en otra. Y para mí, bueno, yo creo que me había gustado mucho la película con la que descubrí a esta directora, que era La batalla de Solferino. Luego el resto de películas no me habían interesado tanto y de repente con esta creo que crece muchísimo, ¿no? Como cineasta. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y esa especie de paralelismo que alguna vez establecido con las grandes películas de juicio, como por ejemplo Anatomía de un asesinato, El 12 hombres sin piedad, yo creo que esta película no sigue esos patrones del cine más clásico, porque en todas estas películas, sobre todo las producidas en Hollywood, siempre había una especie de enseñanza moral. Por ejemplo, Ujú, en Matar a un ruiseñor, el personaje de Gregory Peck, pues tenía esa especie de virtuosismo del hombre americano, la probidad del hombre americano, pero en esta película no. Esta película yo no, o al menos así lo interpreté yo, no sale del cine con ningún tipo de enseñanza. A ver, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Y ahí juega en sí. ese terreno que has dicho tú de lo inasible, ¿verdad? De lo ininteligible incluso. Ujú. Sí, sí, a mí también es lo que me gusta de la película, ¿eh? Pero gustándome mucho también Matar a un ruiseñor y a mí, bueno, hay películas de juicios que me gustan muchísimo, ¿no? Que además creo que es un género extremadamente difícil, ¿no? Y es extremadamente difícil mantener la tensión narrativa a veces con eso, con un género que te obliga a una cierta unidad de espacio, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, tienes razón. De repente un elemento distintivo es que no hay, digamos, el puzzle no acaba de resolverse. Ujú.
Pues, si te parece, damos el salto ahora. Hemos visto dos películas a priori menos comerciales, damos el salto a una propuesta a priori más comercial, que no lo ha sido tanto, porque por desgracia ha sido un fracaso tremendo en taquilla, se ha pegado un batacazo monumental, que es la nueva película de Josh Miller, del australiano Josh Miller, Furiosa, Mad Max Saga, la continuación de Fury Road, la película de 2015. Fury Road es una película que tiene una intrahistoria ya legendaria en los mentideros de la cinefilia, una película que Josh Miller intentó levantar muchísimas veces, por diversas vicisitudes no pudo y al final llegó en el año 2015. Ya han transcurrido casi 10 años para el estreno de Furiosa, lo que en teoría va a ser una nueva trilogía de la mítica Mad Max, pero veremos a ver, porque como digo, su recorrido comercial no ha sido muy halagüeño, que digamos, y es una película que yo cuando la vi, no sé qué opinarás tú ahora. Yo creo que es el reverso perfecto de Fury Road, porque podemos decir que Fury Road es como el mito Mm. perdón, Furioso sería el Logos, ¿verdad? El Logos, la película perfecta de acción, y lo que hace Furiosa es construir el mito. ¿Cómo se ha Sí. forjado esa película? Y es una película completamente diferente a Fury Road. Y eso es lo que la gente le critica, pero yo es lo que le alabo a Josh Miller, porque rompe completamente con el éxito anterior y hace una película que casi casi se puede calificar de gran novela caudal. Pues al estar Mm. estructurada en capítulos, se sumerge Sí. incluso no sería muy descabellado citar incluso a Homero, porque se mete en ese terreno del mito y yo Sí, creo que sí, es una película impresionante en todos los sentidos, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que se le ha reprochado ser una película más narrativa que Fury Road. Fury Road es una especie de experiencia deslumbrante, ¿no? Pero para mí, parte de esa brillantez de Fury Road sigue estando en Furiosa, o sea, hay escenas de acción que son impresionantes. Y luego Furiosa, aparte de explicarte un personaje, ¿no? Explicarte el crecimiento de un personaje, te está explicando un mundo, ¿no? O sea, te está explicando ese universo, o sea, cómo funcionan esas diferentes ciudades, la ciudad de las armas, la de la gasolina, etcétera. Y a mí, vamos, y me encantó también, ¿no? O sea, no entiendo tampoco ese desequilibrio de afectos, ¿no? O sea, porque de repente ahora todo el mundo rechaza esta película que efectivamente no es... O sea, a veces nos quejamos de que las secuelas sean fotocopias del original y cuando de repente una secuela intenta hacer algo distinto, hay parte del público que también se lo reprocha, ¿no? A mí me pareció, pues eso, una película bellísima. Eso, no sé, o sea, si tuviera, pero eso, a mí no me gusta tener que quedarme con una o con la otra, ¿no? Pero si me hubiera forzado, igual me quedaba con Fury Road, pero Furiosa me parece una película potente. Sí, sí. Y muy potente y bueno, pues eso, básicamente con eso que a veces sí que echas de menos en cierto cine de acción, que es estilo, ¿no? O sea, de Sí. repente es una película con estilo y con un universo muy bien pensado. Mm. Hay dos cosas de la peli que a mí me impresionaron muchísimo, aparte del poder narrativo descomunal que tiene George Miller, que es un hombre que tiene 80 años ya casi. Es increíble, bueno, parece que está dirigida por un cineasta que tiene 30 años, increíble, eso fue lo primero que me sorprendió, pero también hay un aspecto que me sorprendió muchísimo, que es cómo están dirigidos los actores, porque es una película que yo creo que homenajea al cine mudo, incluso a las películas de Buster Sí, Keaton, porque hay muchos pasajes que son mudos, y sí. el diálogo se establece con las miradas de los personajes. El personaje de Chris Hemsworth construye un villano inolvidable y el personaje de Diana Taylor-Joy igual, ¿verdad? Porque es que son interpretaciones prácticamente mudas. No hay Sí, diálogo entre ellos. sí, 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 sí. De hecho, también, bueno, en su momento cuando vimos Fury Road también También lo mismo entre pensamos, sí. algunos amigos decíamos igual, imaginaos que la película fuera completamente muda, ¿no? Ujú. Y ha funcionado. Luego, no sé por qué también Miller tuvo la iniciativa esa de difundir o distribuir esa versión en blanco y negro, que tampoco sé si aportaba mucho o poco, porque los colores del desierto australiano eran magníficos también. Pero sí, sí, yo creo que justamente creo que es interesante ver cómo hay una determinada elocuencia de las imágenes que la hemos, en la etapa del cine sonoro, la hemos percibido muy de la mano de directores que se formaron en el mudo, ¿no? Para mí, Hitchcock y Lubitsch son dos ejemplos de dos directores que lo sabían explicar todo en imágenes, luego pasan al cine sonoro y se nota ese sustrato. Y en el caso de Miller, él no digamos, no es tan anciano como para haber vivido el tiempo del cine mudo, pero es alguien que ha visto muchísimo cine mudo y justamente esa elocuencia de la imagen pura está ahí. Antes de pasar a la siguiente peli, hay otro aspecto de Furiosa que me gustaría comentar, y es que yo viendo la película me preguntaba,
yo decía, a ver, ¿qué director, aparte de Josh Miller, es capaz de rodar acción de esta manera tan tremenda? Yo pensaba en James Cameron. Es el único que se me viene a la cabeza capaz de rodar esa escena de acción. Y es curioso porque ambos empezaron en el mismo periodo, porque Mad Max, la trilogía original de Mel Gibson, y Terminator 1, son de la década de los 80. Entonces es curioso cómo estos cineastas que han revolucionado la ciencia ficción, Mm. estemos o no a favor de su cine, eso es una realidad, yo creo que es insoslayable, siguen en el presente condicionando el devenir del género. Y yo creo que no hay ningún director, ni Nolan, ni DNF, ninguno capaz de llegar a lo que hacen estos dos directores, porque yo Avatar 2 incluso yo la defiendo también, porque me parece que cinematográficamente es tremenda, tremenda. No sé, Ya, yo, no, a ver, no es un cineasta de cine de acción, pero yo sí que veo de repente estilo y no hay, en realidad, ha hecho películas muy distintas y no hay ninguna película que me haya decepcionado por completo, en todas veo un destello, que sería Spielberg. O sea, para mí Spielberg es alguien que sigue teniendo sí, estilo sí, y sigue pensando en esos recursos visuales, ¿no? O sea, fíjate que es una película como War Horse, que es una sí, película que a priori no es el tema que me puede resultar más atrayente, pero te quedas con una serie de momentos, o el puente de los espías, o en todas. hay esa capacidad, ¿no? de crear algo dinámico a través de la imagen y justamente en una película que a mí me gustó, ¿no? Pero de repente lo que echaba de menos era Spielberg, que fue el caso de Indiana Jones y el Día del Destino. Y dices, bueno, Indiana Jones y el Día del Destino no está mal, pero echo de menos a Spielberg, ¿no? Y fíjate, Y fíjate, es curioso porque James Mangold es un buen director, tiene películas muy sí, 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 interesantes, tiene sí. películas interesantes. Es un buen director, pero en esa película también, de alguna manera, para mí Indiana Jones, que es mucha más cosas, o sea, Indiana Jones es la aventura en todas sus variantes y todas sus diversidades, de repente Indiana Jones que para mí quedaba reducido a un personaje que vivía persecuciones frenéticas y Sí, muy virtuosas, pero para mí había más, demasiada persecución y poca aventura. sí, sí. Es curioso que diga lo de Spielberg porque yo también defiendo a Spielberg en el siglo XXI de manera furibunda, porque sus películas del siglo XXI me parecen todas increíbles. Hay Mm. inteligencia artificial, Minority Report, Catch Me If You Can, incluso The Post. El otro día revisé The Post y dije, madre mía, es que Sí, es increíble el estilo que tiene Spielberg para abordarse a cualquier guión. De cualquier guión lo apoya con unas ideas visuales fascinantes. Yo Spielberg, la carrera de Spielberg en el siglo XXI la respeto muchísimo, muchísimo. Así que me alegra que menciones Spielberg porque me sí, parece sí, un cineasta que ha sabido renovarse muy, muy bien, muy bien. Sí, sí. sí, sí. Pues si te parece, pasamos también a otra propuesta más, bueno, más comercial o no comercial, no sé, que ha sido una de las sensaciones del cine de terror junto con La mesita del comedor, que es el último Late Night, Mm. una película que se estrenó relativamente hace poco. Está en Filming, si no me falla la memoria, está en Filming disponible para quien no la haya visto la pueda recuperar. Y es una película que transcurre en un único espacio, en un Mm. plató televisivo, en un late night, y en ese momento, en ese programa de televisión, pues empiezan a suceder una serie de cosas paranormales y la película juega muy bien con el espacio y con las expectativas del espectador, porque te vas a esperar que vaya a suceder una cosa, pero luego no sucede la cosa y juega con esa especie de habilidad que tenía pues Hitchcock, por ejemplo, cuando rodó su famosa La Soga, y es una película que combina muy bien pues tanto el cine de exorcismos como el cine de misterio. Yo creo que es una ópera prima, me parece, de los hermanos estos, y yo creo que augura una carrera bastante, bastante prometedora en el cine de género, ¿verdad? Sí, yo creo que tenían alguna película antes, pero que yo no he visto, ¿eh? Puede ser. Eh, tienen algo previo. Sí es verdad, y justo has mencionado la mesita del comedor, y justamente tanto una como otra tienen algo Sí, común. de posible episodio imposible de Alfred Hitchcock Presenta o de Twilight Mm, Zone, ¿no? Bueno, especialmente el último Late Night tiene ese componente de cuento moral, ¿no? O sea que finalmente el monstruo de la película es el personaje del presentador que lo has percibido como, bueno, como el héroe o como no, ujú. no el héroe necesariamente, pero es el que te conduce y de repente la persona que ahí oculta un secreto es ese personaje que creo que refleja muy bien, o sea, no solo como ejercicio de estilo estético te recrea lo que era un programa televisivo de los 70, sino que yo creo que recrea también algo de esa especie
de ambigüedad moral, ¿no? De ciertas figuras mediáticas de los 70, ¿no? O sea, totalmente. el personaje lo percibes como eso, pues como un seductor, seductor de audiencias, pero también una figura de alguna manera mezquina, manipuladora, obsesionada por el éxito. A mí, bueno, me pareció muy interesante la película, la verdad, Sí, sí, sí. Y bueno, creo que también ahora que mencionas el cine de terror, creo que estamos en un momento en el que se está haciendo bastante buen sí, cine de terror. Y sí. ahora me muero de ganas por ver Longlegs, me muero de ganas por ver La Sustancia, ¿no? Una se va a estrenar ahora en verano, la otra después en la Reentré, y creo que se está haciendo muy buen cine de terror, ¿no? Mm, Y bueno, pues eso, con registros francamente muy, muy diferentes, ¿no? mm. Eh, no sé, James Wan, por ejemplo, algunas películas me gustan más, otras me gustan menos, pero Maligno, Maligno, ¿eh? Maligno es buenísimo. Esa Maligno de me Eastwood, parece increíble, sí, sí, Maligno, increíble. sí, sí, sí. Dice el cine de terror y ya que estás aquí, pues aprovecho también para hacer un inciso y preguntarte cuáles son las cuatro o cinco películas de terror últimas que más impacto te han generado. Pues la de, bueno, Malignant, yo la tengo en un pedestal, ¿no? Me parece una gran película. Y espera, deja que haga memoria, porque tampoco. ah, mm, eh, ha habido, bueno, sí, una película muy, muy independiente, ya tiene algunos años, pero ahora la directora tiene nueva película, supongo a punto de estrenarse. Es una película que están filming, que es la de We Are All Going to the World's Ah, sí, Fair. sí, una Esta película. me gustó mucho, es como hacer una película con solo dos actores y con Sí, casi sí. nada, ¿no? Y además que acaba dando un giro de género, es una película de terror que finalmente se convierte en otra cosa. Esta me gustó mucho. Luego estaba esta película de terror también tan abstracta que está en filming, que tiene un nombre un poco imposible, que no soy capaz de recordar. Está de un niño que Sin está sobre... Damarí, Sin ¿Eh? Damarí o algo así, Sin Damarí. Exactamente, sí, esta. Esta me pareció igual un punto demasiado cerebral, ¿eh? O sea, me Sí. parece interesante, pero no sé si es una película que yo volviera a ver repetidamente. En cambio, Malignant la vería muchas veces y me daría muchísimo placer. Eh, y no sé qué decir, bueno, igual la película de la hija de Shyamalan me ha interesado, pero no me ha No la he deslumbrado. visto todavía, no la he visto todavía, no he podido Bueno, me verla. parece interesante. No tiene el estilo visual del padre, pero supongo que puede acabar creando su propio estilo, pero sí que tiene un punto de partida que me parece interesante y acaba teniendo una historia que a mí me parece un poco sobreexplicada, pero que me pareció una película valiosa, ¿no? Y luego no sé si consideramos, no creo que podamos considerar película de terror, pero sí que es una película que mezcla varios géneros, pero Sangre en los labios me interesó muchísimo, ¿no? De Úrsula. Sí, ahora si quieres pasamos a hablar de ella ahora mismo. Te digo Y bueno, yo, y luego, bueno, de los últimos años, sí, una que me parece un hito es Titán, por ejemplo. ajá, muy buena, de Ducournau, Julia Ducournau. Sí, Te sí. digo yo mis tres favoritas, a ver qué opinas de ella y pasamos a Sangre en los labios. Bueno, no son muy recientes porque la cura del bienestar de Gore Verbinski me parece increíble, esa peli. Es de Sí, 2016, si no me falla la memoria. Doctor sí, Sueño, de Mike Flanagan, también me gustó sí, muchísimo, la secuela de Resplandor. Y luego una película coreana que dirigió Najon Jin, que se llama The Wailing, que mezcla varios géneros. El extraño, esa también me pareció una gran peli de terror. Esas son mis tres. Y junto con Maligno, yo también comparto esa devoción por Maligno. De hecho, la otra noche la revisé de nuevo y dije que era increíble la mezcla que hizo James Wan de género. Me parece una película con un poder visual increíble y con ideas visuales, pues eso, fascinantes. Y pues, si te parece, pasamos ya a Sangre en los labios, película también sí. de este año, de Rose Glass, y que es una película que un amigo la definió, y voy a emplear la misma frase que dijo él, es una película que si el director es como Tony Scott en plan mujer. Si Tony Scott se hubiera convertido en una mujer, es la película que hubiera hecho la hija, digamos, del director Tony Scott. Me pareció muy, muy interesante porque es una premisa que normalmente ha explotado en el cine, digamos, más machirulo, el cine más de hombre, cine más pues eso, de gallanes, de hombretones fuertes, pero en este caso revierte el canon de género y nos presenta dos protagonistas, dos mujeres,
pues que hacer una interpretación soberbia ambas, y que decir ya de Kristen Stewart, que se ha consagrado como una de las mejores actrices, en mi opinión, de su generación. Y es una película pues que nos narra la historia de dos mujeres atenazadas por un mundo, pues eso, de hombres viles. El personaje de Harry también ya es inolvidable en esa peli. Y es una película que también posee un poder visual pues muy apabullante cuando la ves por vez primera, y que también oscila por el cine de género, porque la última imagen de la película pues transforma un poco los derroteros de la película, y eso es lo que más la han criticado, y yo precisamente lo que más defiendo de la película, el tercio final, cuando ya se muy directamente en el cine de género. ¿Qué te parece esta película de Rose Glass? Sí, a mí la verdad es que me fascinó, me lo pasé muy bien y luego sí que estoy completamente de acuerdo con su estrella, con Kristen Stewart, cuando decía, bueno, por fin hay una película de lesbianas que no necesita ser reivindicativa, sino que está orientada al placer y a la diversión. Básicamente es una película muy divertida. Para mí tiene también cierto espíritu de cierto cine de género más o menos posmoderno que veíamos igual en los 90, ¿no? De, yo qué sé, películas, yo que sé, que podrían ser como la Love and a 45, por Sí, ejemplo, o de Blue Iguana, o digamos, este tipo de películas que de repente mezclaban géneros, o bueno, también no me parece tan lejana algunas cosas que podrían haber hecho los hermanos Cohen, ¿no? En sí, los principios de su carrera. Yo básicamente me lo pasé muy bien. Creo que hay también una especie de carnalidad en la descripción de esa relación, o sea, de repente ves ese deseo sexual entre esas dos mujeres de una manera como muy explícita y muy arrolladora. Al final me parece casi poético, ¿no? Lo del sí. personaje gigante, me parece una belleza. Y la verdad es que yo me lo pasé en grande. Me alegré mucho de verla. Y si bien, bueno, Saint Maud, la anterior película de Roslas, me gustó, pero me gustó mucho más esta. La verdad, con esta disfruté mucho más. Mm. Pues antes de seguir con las películas que nos han gustado este año, vamos a hacer un inciso, vamos a ver algunas propuestas que no nos han convencido tanto, aunque a mí quizás sí, Sí, que son las pelis de Yorgos Lanthimos, que sí, seguro junto con Nolan ha sido el nombre más citado en el mundo cinéfilo este año, tanto por Poor Things, Pobres Criaturas, por la que Emma Stone se alzó con su segundo Oscar a mejor sí, actriz, y la que se acaba de estrenar en cine hace apenas unas semanas, que es Kind of Kindness, que se estrenó en el Festival de Cannes, que no ha sido tan aplaudida, tan unánimemente como Pobres Criaturas, pero que también cuenta con sus partidarios, entre los que yo me incluyo. Para empezar, Yorgos Lanthimos, este nombre, ¿qué te sugiere? Bueno, pues a ver, es un director que cuando lo descubrí me deslumbró y me fascinó. Me gustó mucho Canino, me gustó mucho Alps, que era su siguiente película. Luego Langosta me pareció una película interesante, pero también es verdad que en ese momento yo estaba dando clases de crítica de cine y curiosamente había una alumna que hizo un texto como cuestionando un poco Langosta y cuestionando un poco la mirada desde la que se relataba la historia de Langosta, y de repente hay veces cuando lees una buena crítica de alguien que argumenta muy bien, de repente a ti te pueden entrar de determinadas dudas, y de repente esa alumna me sembró la duda sobre el Antimos, y luego ya el sacrificio en ciervo sagrado no me gustó, me pareció que había momentos como de una provocación gratuita, o sea, yo no tengo ningún problema con la provocación ni con lo explícito, pero ahí de repente había cosas que de repente no me encajaban ni haciendo un esfuerzo por intentar entender el componente de extrañeza de determinadas escenas. Y luego, en tanto La Favorita como Pobres Criaturas, ahí sí que de repente me echaba muy para atrás la tendencia esta de Lantimos a cambiar de ópticas, de formatos, que no he conseguido entender el porqué, ¿no? Y con Case of Kindness lo que me pasa es eso, pues que no sé, he cogido una cierta antipatía al Antimos y no consigo reconciliarme con él. Eso a veces pasa, ¿eh? O sea, he pasado con directores con los que luego te vuelves a reconciliar y necesitas revisar los momentos de desencuentro, y hay veces que te reconcilias con determinadas películas y hay veces que no, y no pasa nada, ¿no? Pero Lantimos yo creo que
A ver, igual está bien porque me hago mayor, ¿no? Espero que no anciano, pero me hago mayor. Sí que hay algo que hay como una especie de falta de empatía general, ¿no? Sobre todo se ve mucho en Kinds of Kindness, Sí, que hace que no conecte, ¿no? Y sí. Kinds of Kindness se me hace también pues excesivamente larga, ¿no? Ninguna de las tres historias me vuelve loco. No hay nada dentro del componente de transgresión que no haya visto antes, no hay nada que me sorprenda. Y la manera en que, bueno, entiendo lo que él quiere hacer, ¿no? Que es de repente introducir pequeñas disrupciones en lo cotidiano para hacerte, yo qué sé, para provocar un elemento de extrañamiento, pero no sé, no lo disfruto ni lo entiendo, ¿no? O sea, no, simplemente, o sea, no comparto tu amor por Lantimos, pero bueno, el, de alguna manera, o sea, yo tuve ese amor por Lantimos en la época de Canino, ¿no? Y en Alps también, que es una película de Lantimos que yo creo que vio poca gente y que se reivindica poco. A mí en su Buena momento película. me gustó. Igual debería también volverlas a ver, si es igual eso me lleva a, a reconciliarme con el resto del Antimos o hace que ahora no me gusten Alps y Canino, no sé. A mí con Keinos Kaine pasó una cosa curiosa porque a mí no me gusta tampoco juzgar el cine moralmente y no, esta película es inmoral o amoral, incluso moral, es que eso me da un poco igual. Pero Sí, esta película del Antimo, la última, Keinos Kaine, yo cuando la veía, yo siempre estaba pensando en Nietzsche y dije, madre mía, esta película la ha filmado Nietzsche porque la primera fábula es una especie de relato sobre la libertad. Y entonces lo que hace el Antimo es preguntarse, queremos ser libres, pero a lo mejor cuando conseguimos la libertad queremos volver a ser esclavos, que es lo que hace el personaje Jesse Plemons. Entonces esa transgresión de los valores de la que habla Nietzsche, esa transvaloración de los valores clásicos. Es sí. la segunda historia es una historia sobre la identidad. Y entonces Mm, también se pregunta, a ver, tanto este concepto tan manido de la identidad, pues quizás no sea tan bueno estar manoseándolo tanto. Y la última es una fábula sobre la fe, yo creo. Es decir, a ver, puede desembocar la fe que a priori es irracional en algo racional, porque al final el personaje de Maston tiene razón, esa secta que comanda Willem Dafoe tiene razón, y existe esa especie de elegida, con ese poder para resucitar a los muertos. Claro, es sí. una película muy, es que yo creo que es inmoral incluso, se puede calificar de inmoral porque habla precisamente de eso, de esa transvaloración de los valores, pero me gusta el antiguo precisamente por lo que tú dices que no simpatiza mucho con él, porque siempre está intentando chinchar al espectador. Tiene ese elemento Ah, de cineasta transgresor y yo eso al menos lo aplaudo. Por eso me gusta el cine del Antimo. Y a mí también, si tuviera que quedarme con una etapa de su filmografía, prefiero la primera etapa del Antimo también. ¿Eh? ya. Al final yo Sí, creo que se avanza demasiado. a mí lo que me pasa, bueno, claro, para mí cuando veo una película de David Lynch, ¿no? Que ojalá hiciera más, ¿no? Ojalá veamos una nueva película de David Lynch antes Ojalá. de que David Lynch se vaya de aquí, ¿no? Pero cuando veo las películas de David Lynch, toda la extrañeza a mí pues eso, me produce placer, ¿no? Me deslumbra, me interesa. No, Sí, estaba diciendo que yo cuando veo películas de David Lynch, todos los elementos que introduce de extrañeza a mí me deslumbran, ¿no? Y a veces no me... Y veo cierta poesía. En Lantimos poesía no veo, ¿no? O sea, sí, sí, es veo... verdad, es verdad. Y de repente, bueno, no me dejo llevar por Lynch, ¿no? No estoy en guardia, igual viendo las últimas del Lantimos estoy demasiado en guardia, ¿no? Y no me preocupa tanto entender lo que me está contando Lynch, ¿no? O sea, dices, bueno, ya son películas que te acompañarán mucho tiempo de repente descubrirás unas capas u otras maneras de interpretarlo. Y de repente, bueno, básicamente es eso, que yo con Lantimos cada vez siento menos placer. Mm. Antes de pasar a la siguiente peli, como hemos mencionado el evento de transgresión en el cine, el último año, en el 2022 me parece que fue, hubo dos películas que fueron, pues, por un sector muy encomiadas, muy ensalzadas, y por otro sector muy vilipendiadas, que dividió tanto la cinefilia como la crítica, y aprovecho y te pregunto tu opinión sobre ella, porque quizás han sido las películas más divisivas del último año, que es por un lado Blonde, de Andrew Dominik, y por otro lado Babylon, de Chazelle. ¿Qué te parece estas dos películas tan contradictorias incluso y tan divisivas? Porque hay dos legiones, prácticamente dos trincheras indestructibles de partidarios y detractores. ¿Qué te parece estos Pero dos títulos? me has dicho Blonde y la segunda no. Babylon de Chazelle.
Ah, Babylon. Bueno, pues mira, las dos películas me parecen muy interesantes. A ver, Blonde, a mí me gustó. Me gustó tanto que me quise leer el libro de Joyce Carol Oates, que, ¿no? Sí, que me parece el libro es buenísimo, estupendo. es Sí, fundamental. Y Blonde, bueno, sí, es verdad, o sea, es una imagen es una lectura de la figura de Marilyn y del mito de Marilyn, y de repente aparece Marilyn como una especie de figura sacrificial a la que le pasan cosas terribles, ¿no? Claro, desde el punto de vista, claro, yo tengo, pues eso, pues pues eso, amigas y sobre todo voces femeninas a las que de repente les provoca, les subleva esa figura, ¿no? De una feminidad que solo está ahí para sufrir, para ser asaltada, para ser masacrada. Pero a mí en esa película sí que veo de repente eso que decía yo bueno, de lo que decíamos antes de la poesía, ¿no? sí. De repente hay algo Mm, que me parece interesante. Y luego Babylon es una película, bueno, pertenece a un género por el que yo siento debilidad, que son las películas sobre Hollywood, ¿no? De Hollywood dentro de Hollywood, mm, que a veces en algunos casos me pueden irritar. Y Babylon es una película que no, a ver, no me gusta al 100%, ¿no? Me parece excesiva, pero no puedo dejar de mirar, ¿no? No puedo dejar de mirar. Me divierto viendo esa película. Luego tiene algunos puntos un poco ridículos, ¿no? Que es como ese final de momento casi epifánico 2001, donde de sí, repente contempla el futuro del cine, que, que me parece hasta cierto punto risible, pero mm, también me parece como, bueno, ejercicio de montaje, como pirueta montaje formal, increíble. parece fascinante, ¿no? Sí. Y bueno, yo me lo pasé muy bien y realmente te diré que quizás la película que más me gusta de Chaser, a A mí pesar de sus también, a mí también. equilibrios. Y o sea, me lo paso muy bien viendo Babylon, ¿no? Y aparte, bueno, que tiene que ver, pues eso, con una era de Hollywood que a mí me interesa mucho, ¿no? Todo ese momento, bueno, que se ha contado muchas veces, de muy diversas maneras, ¿no? El paso del mudo al sonoro y todo lo que dejó atrás y, bueno, me parece, o sea, es una película que tiene lo que es innegable es que tiene una energía Increíble. Sí, enloquecida, sí. ¿no? Sí, sí. Pues me alegra mucho que defienda esas pelis porque de su año, son las dos del 22, eran mis películas favoritas con diferencia. Y también comparto lo que has dicho del libro de Joyce Carol Oates. Yo llegué al libro después de haber visto la película, porque me pasó igual que a ti, vi la película y dije, tengo que leer el libro sí o sí, y me sorprendió mucho porque, no sé si lo recordás, seguro que sí, la autora empieza con una cita de Freud, el libro, y yo al ver la película también recordaba mucho a Freud porque la película utiliza a Marilyn, como has dicho, para desmontar todas esas lacras de la sociedad americana, no solo de la industria del cine, sino de la sociedad americana. Utilizaba a la mujer pues para lucrarse, como un objeto. Y eso creo que Dominic, que es un director muy virtuoso también, que Sí, sí, tiene un western increíble, que a mí el sí. asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford me parece un western increíble, una mezcla del mejor Terrence Malick, incluso creo Ujú, que el director de foto es Lubezki, me ujú. parece pues un western increíble. Y pues volvemos a las películas de este año, una sensación española, una de las mejores películas que se han estrenado sin duda en este 2024, que es La Isaac y la Cuesta, Sí, segundo premio, que habla sobre, pues, sobre cómo se gestó el famoso grupo de los planetas. Una película yo creo que muy humanista, aunque a priori parezca que no, y que yo emparento siempre con La Estrella Azul de Javier Macipe, que también se ha estrenado este año, y que son dos películas pues, muy humanistas y que abordan el mundo de la música de una perspectiva pues, muy diferente a como se ha abordado naturalmente en el cine. Por ejemplo, me estoy acordando recientemente del Elvis de Baz Luhrmann, y sí, pues, sobre todo la Isaac y la Cuesta, pues va por otros derroteros claro. completamente distintos. ¿Qué opinión te merece esta película de nuestro director español? Bueno, pues a ver, yo la de la Estrella Azul no la he visto. Ah, Y segundo premio, fíjate que yo no soy nada, o sea, no es que tenga nada en contra, pero no soy demasiado aficionado a los planetas, o sea, no conozco, o sea, no los he escuchado mucho, no sé, es un registro en el que no entré, yo pero tampoco, ¿eh? Yo tampoco. la película sí me parece fascinante lo que propone Isaki. Me parece que habla justamente de eso sin
no hay ningún momento ni épica ni glamour y como tú has dicho hay muchísima humanidad. Sí, Podría ser casi como la estructura profunda narrativa de cualquier grupo de rock, ¿no? sí, Lo que se cuenta ahí, o sea, podría ser absolutamente universal. Me gusta mucho la manera en que describe pues algo que no conozco, que es de repente la escena granadina, ¿no? Y todo eso que tiene muy poco que ver con lo que ha sido pues, la escena del rock en Madrid o en Barcelona, etcétera, etcétera. De repente me gusta mucho cómo lo describe y no sé, yo creo que Isaki es uno de los, bueno, creo que es uno de nuestros grandísimos directores, ¿no? Y que creo que Isaki tiene algo muy interesante, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero yo qué sé, comparándolo con, yo qué sé, tiene algo que me lo hace emparentar a directores, yo qué sé, como Hong Sang-soo o como mm, Agnès Varda, que de mm, repente parece que va haciendo películas y no busca nunca hacer la gran película ni la obra maestra, sino que está siempre experimentando y en sí, cada película hay siempre cosas valiosas, ¿no? sí, Algunas de las películas de Isaki igual podríamos reivindicar o defender que en su registro son grandes logros o son obras maestras, ¿no? Pienso en Entre dos aguas, que me parece una película muy virtuosa, ¿no? Pero justamente es un director que lo que hace es un proceso de experimentación constante y de películas que él realiza sabiendo, pues eso, que no está buscando su ciudadano Kane, ¿no? Sino que está mm, buscando, pues eso, un territorio de exploración y de tanteo. mm. Ahora, antes de pasar a la siguiente peli, que va a ser La Bestia de Monelo, ahora que nos hemos adentrado en el terreno del cine español, un terreno también bastante pantanoso, me gustaría preguntarte tu parecer sobre la industria del cine nacional, porque normalmente me da mucha tristeza, porque el cine español siempre, históricamente, ha sido más valorado en el exterior que en España. Y yo creo que existe una auténtica leyenda negra en torno al cine español. Siempre parece que siempre aquí estamos haciendo pues, películas ambientadas en la guerra civil o melodramas o comedias cochambrosas, pero no es cierto, porque en los últimos años, pues, por ejemplo, el nombre de Isaac y la Cuesta, o por seguir en el cine un poco más de autor, el nombre de Jaime Rosales, me parece también un cineasta muy admirable. No solo los grandes nombres, pues Pedro Almodóvar, Buñuel, Berlanga, los clásicos, sino que también Sí, sí. actualmente hay directores muy interesantes en España. ¿Qué te parece el panorama contemporáneo del cine nacional? Sí, directores y directoras, ¿eh? Por También, por ejemplo, supuesto. a Andrea Carla Simón, Jaurrieta, por ejemplo, que ahora tengo muy fresca su película, ¿no? Porque la vi sí, hace poco. Andrea Jaurrieta, Clara Roquet, Marcoy, o sea, de repente ha habido un relevo también femenino realmente sí, muy interesante. Lo único que a mí me produce, pues igual cierta tristeza, ¿no? Es que me da la impresión de que el panorama de producción ahora mismo no pone fácil para que estas directoras y los directores que están en activo tengan carreras más o menos continuadas. Clara Roquet y Andrea Jaurrieta, su siguiente trabajo, sus nuevos trabajos van a ser series, que eso no quiere decir que sean mejores ni peores, ¿no? Pero sí que me da un poco de tristeza eso, que ese cine español vive en un cierto estado de fragilidad, pero realmente creo que estamos en un momento muy potente, ¿no? Yo qué sé, no es de este año, pero una película como Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra me parece increíble. mm, Y sí, o sea, estoy, eh, desde luego, eso, que tampoco estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? Diciendo que de repente en el cine español solo se toca un determinado tema, pero sí que es verdad que las productoras potentes fomentan un tipo de producto que igual es más previsible o menos interesante, ¿no? Hay películas españolas, todos lo sabemos, que dan mucho dinero, pero que igual no son, eh, o sea, creativamente no son tan estimulantes. Ahora mismo, bueno, tengo muchas ganas de ver la de Jonas Trueba, no lo he visto todavía, no lo he visto tampoco. no, pero bueno, sí, sí, yo creo que el cine español está viviendo un muy buen momento, lo que Sí, sí. habría que se tenía que facilitar, pues eso, el contexto de producción para que de repente no hubiera una generación de directoras con una ópera prima brillante y una segunda película también brillante y luego ya un destino que esté en las plataformas.
Pues completamente de acuerdo en lo que comentas. Y ya pues pasamos a La Bestia, que ha sido una también de Sí, las sensaciones del año, la película de Monelo, interpretada por Bea Sidux, que a mí me parece una actriz sí, increíble, increíble de que la vi en la famosa película de la Latif Kesis, la de la vida de él. Pues me parece sí, una actriz que tiene una carrera muy interesante y que siempre se mete en proyectos pues muy interesantes también. La última, la de la peli de Mia Hansen-Løve, una bonita sí, mañana, me pareció una película bellísima, bellísima sí. también. Y pues nada, ¿qué te parece este trabajo tan atrabiliario y tan inclasificable de Monero? Sí, pues, pues la película que más me ha sorprendido probablemente este año, en la que te pilla así como completamente fuera de paso, ¿no? Porque la película se va transformando, eh, te va provocando. Y bueno, lo único que lamento es que sabes que este año ha habido dos películas que se basaban en el mismo relato de Henry James, y la anterior, que se llamaba La bestia en la jungla, de Patrick Chia, tuvo un paso por salas fugaz y no la pude ver. No, Tengo pues, muchas ganas de verla también porque parece que es una película muy interesante. Y luego Lea Seydoux es que a mí hasta me gusta en las películas de James Bond. O sea, hay algo de esa tristeza en la mirada de Lea Seydoux que valoraba tanto Mia Hansen-Løve a la hora de hacer su película, que creo que también está, ¿no? O sea, de repente yo creo que es la más heterodoxa chica Bond que ha habido en la historia de esa saga, ¿no? De esa mitología. Y claro, la bestia está un poco al servicio, ¿no? Justamente del enigma, de la cualidad enigmática de esa belleza y eso, también es una película que, a pesar de basarse bueno, se basa en Henry James, pero nos habla mucho de cómo son los afectos contemporáneos, ¿no? Y pues eso, de los infiernos del amor, ¿no? De la futilidad del compromiso, todo eso. Y bueno, a mí me pareció maravillosa, ¿no? O sea, me parece una película que exige también, o sea, que la pueda revisitar más de una vez, porque creo que con una sola visión no te quedas, sí, no te quedas con todas sus capas. sí, sí, exige más visionado. Antes de pasar a una breve incursión en el mundo serie, ahora que hemos mencionado a Mia Hansen-Løve, y que, por cierto, tuviste una aparición en una peli Sí. suya en la isla de Berma. Me gustaría preguntarte, ¿qué te parece? A mí ya te digo que me parece una de las directoras, si no la directora más interesante que hay actualmente. Todas sus películas me parecen bellísimas, creo que tiene una mirada muy humanista, muy interesante. ¿Qué te parece su filmografía? A mí me gustan todas, es que me parece una directora increíble. A mí también, ¿qué te voy a decir? ¿No? O sea, que luego, claro, yo de repente por una serie de azares acabé haciendo un papel muy pequeño en una de sus películas y, claro, tuve el privilegio de verla trabajar y yo nunca había visto un ambiente tan afectuoso en un rodaje. O sea, Mm. realmente Mia Hansen-Løve es una directora que cuida el detalle, pero hasta un punto que no te puedes ni imaginar. O sea, solo te cuento una pequeña anécdota, un pequeño dato anecdótico que no resulta evidente en la película, pero es que en el equipo de la película había contratado a un calígrafo que era el encargado de escribir lo que había en los cuadernos del personaje de Tim Roth y también en los cuadernos de la escritura del personaje de Vicky Vicky Krieps. Krieps y el de Tim Roth estaban escritos por un señor que además era experto, era un señor que tenía una formación como antropólogo y tenía una formación sobre la relación entre las diversas tecnologías, o sea, de escritura y las caligrafías, y eso estaba hasta ese punto cuidado. Y es verdad que el momento en que ella descubre los cuadernos de él y hay toda que eso está al servicio no solo de revelar que de repente ella está en bloqueo creativo y él no, sino que de repente ella descubre algo, ¿no? Sobre una especie de turbiedad secreta de su propia pareja. Me parece que, bueno, que cuidaba esto al detalle. Y a mí me parece también Mia Hansen-Løve, pues eso, una directora que parece que también, digo, al igual que hemos dicho de Hong Sang-soo, de Isaac y la Cuesta, que parece que no esté buscando nunca la gran película, todas son películas que parece que hablan en voz baja, Sí. pero en todas hay brillantez, luz y humanidad y muchísima inteligencia. Mm. Quizás su película más famosa sea, no sé, a lo mejor Un amor de Ginés, quizás será más conocida, pero a mí la que más me gusta
es la que pasó más desapercibida y creo que es la más ambiciosa, que es Eden, Lost in the Music, porque me parece un Sí, retrato de una generación pues, filmado con una maestría increíble y que habla de sí, temas de una manera tan descarnada, pero al mismo tiempo de manera concomitante, tan humana, que sí. solo ella, solo con solo su mirada es capaz de lograr esa. Yo creo que es una proeza, porque es una película que tan ambiciosa, quiere abarcar tanto y que es tal el humanismo que suda en sus imágenes, que yo creo que pues es que me atrevería a calificarla de una de las mejores películas, no ya suya, sino de los últimos años. Me parece una película increíble, me da mucha pena que mucha gente la desconozca, porque a mí Eden, Lost in the Music, me parece una película increíble, increíble. No sé cuál es tu película favorita de Mia Hansen-Løve. Pues, a ver, bueno, claro, te podría decir la isla de Berman, pero que la isla de Berman me gusta mucho. Me gusta mucho Maya, que también es una Muy película no buena, lo buenísima, suficientemente valorada, me parece buenísima. una película preciosa y bueno, la verdad es que me cuesta, ¿no? Decantarme por una, ¿no? Pero un amor de Jeunesse me gusta muchísimo. Muy buena también, sí, sí. Y además, yo creo que es un homenaje muy sincero a la época de la Nouvelle Vague, porque los homenajes que se hacen son como muy recargados, muy rimbombantes, y el suyo es una mirada tan lúcida, tan sincera, que es un homenaje, a mí me parece deslumbrante, deslumbrante. Y ya, pues si te parece, sin más dilación, pasamos a una incursión en el ámbito serie. Quizá la peor sensación del año ha sido Mi Reno de Peluche, la serie que está inspirada en una historia real, que le Sí. sucedió al propio protagonista y al propio creador de la serie, que es Richard Gere, y que es una serie de Netflix, que es una plataforma porque normalmente cada año bombardea con muchas series para ser consumidas casi yo creo que de manera bulímica, pero en ese albañal de series pues brota una pues, con derecho propio que es Mi Reno de Peluche y que tiene un mensaje y una serie de ideas pues bastante deslumbrantes, ¿verdad? Sí, justamente hay veces, bueno, cuando se habla de relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿no? Mm. Que cuando alguien de repente opina desde fuera, dice, pero bueno, ¿cómo esta persona se ha metido en esta relación? O sea, no ve que... y la serie, creo que explica muy bien las trampas, ¿no? Que uno mismo se puede provocar para seguir manteniendo una relación tóxica. Yo creo que hay una idea maravillosa en la serie que es justamente los momentos en que el personaje confiesa, bueno, es que realmente en una relación de acoso de este tipo, tú realmente acabas obteniendo algo, ¿no? Que es atención, acabas obteniendo la mirada sobre ti que nadie más te dirige, ¿no? Y eso es lo que hace perpetuar esa situación tan disfuncional. El personaje de él, ¿no? El narrador es descrito pues en todas sus debilidades y vulnerabilidades. O sea, no es una película, no es una serie que nos hable de un monstruo, ¿no? Asediando a una buena persona, sino que es una serie sobre dos humanidades muy, muy singulares, ¿no? Y muy fracturadas y te hace de alguna manera entender a un personaje y a otro. Para mí, bueno, yo pondría al lado de una novela como Cicatriz de Sara Mesa, que también habla de una relación disfuncional con Internet por medio, o de repente, bueno, determinados tramos de una novela de este año que me ha gustado mucho, que es Los escorpiones de Sara Barquinero. Creo que Mi Reino de Peluche ocurre, digamos, en otra realidad, en el mundo pues eso, de los circuitos de comedia, Festival de Edimburgo, etcétera, etcétera, pero lo que acaba contando me parece que es absolutamente verosímil, ¿no? Y hay justamente mucha empatía hacia un personaje que otra mirada hubiese descrito directamente como un monstruo. Mm. Pues como tampoco quiero abusar mucho más de tu tiempo y tu amabilidad, nos quedan dos o tres películas todavía por mencionar y como quiero hacerte las preguntas sobre los directores favoritos y películas Sí. favoritas y libros favoritos, si te parece, te dejo total libertad para destacar lo que nos queda que consideres más estimulante del año y pasamos ya al último apartado del programa. Nos quedan algunas películas, si quieres destacar algo más, tienes total libertad para hacerlo. Bueno, sí, ahora mismo no sé, no recuerdo. Nos falta, sobre todo, la más potente que no hemos dejado es la de Ryusuke Hamaguchi, el director de Drive My Car. Sí, 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 sí. Evil, no sé si quieres destacarla, pues puedes hablar de Sí, ella. justamente, pues eso, una película en la que de repente me gustaría destacar un final absolutamente enigmático
que te deja con más preguntas que respuestas, pero Mm, me pareció maravilloso, ¿no? mm, Y también hablando justamente de miradas empáticas, ¿no? Es una película en la que empieza planteándote un conflicto que parece de sota, caballo y rey, y después en su segundo tramo de repente el foco pasa sobre otros personajes, ¿no? Que son, en teoría, los intrusos de esa especie de entorno paradisíaco, las supuestas amenazas, y va descubriendo también sus vulnerabilidades, su humanidad, y de repente ese final absolutamente desconcertante me encantó, ¿no? Hablando de de miradas complejas sobre películas, ¿no? Había una frase en Drive My Car que era, mm, bueno, la chica que hacía de chofer, hay un momento en que recuerda una anécdota sobre su madre, ¿no? mm, Y hay un momento que dice, bueno, es que de repente, lo que dice, decían que yo odiaba a mi madre, dice, pero, dice, el odio, hay un momento que dice algo así como que el odio no es lo único que sentía por ella, ¿no? mm, Y de repente eso, o sea, esa, ese esfuerzo narrativo, que probablemente ahora mismo no recuerdo si está en el, porque bueno, es que no me he leído el relato de Murakami, no sé si está tampoco. en Murakami o solo en la película, pero de repente con esa sola frase decirte, bueno, es que muchas veces el cine nos ha contado todo, digamos, como pulsos entre blanco y negro, ¿no? Entre dos polos, y de repente introducir con esa frase esa complejidad, ¿no? Es decir, de repente mi madre me dio mala vida, pero odio no es lo único que sentía por ella, me parece de repente que da la altura, pues eso, ¿no? En Drive My Car aparece como constante referencia a Chekhov, pues es un momento en que el cine contemporáneo está a la altura de Chekhov ahí. Mm. Pues pasamos a ese test sobre directores y pelis y series Sí, favoritas. Y luego al sí, final haremos mención a la exposición de Anne Barda, que me sí. comentaste. Ya hablamos un poco, Sí. si quieres, ya para terminar el programa de su filmografía. Y antes de cerrar este primer apartado, me gustaría comentar dos películas que no hemos mencionado, pero que a mí me han gustado mucho este año. No sé si has visto Civil War, de Alex Garland. No sé si has tenido oportunidad de No, no verla. le he podido ver. No, no Y he podido otra que ver también todavía. vale, pues esa te la recomiendo, yo creo que te va a gustar bastante. Y incluso creo que es una heredera directa de Apocalypse Now, de la película de Coppola. Y la otra que me ha gustado mucho este año es Challengers, de Luca Guadagnino, la nueva peli del director italiano, que me ha gustado mucho. No sé si has tenido oportunidad de... Las dos las tengo pendientes, sí, Vale, sí. vale, pues entonces Lamentablemente eso que no me da la vida, pero las dos sí, estaban sí. en mi radar y no las pude ver en salas. Vale, pues seguro que te la recomiendo porque seguro que te van a gustar muchísimo. Y ya pasamos al segundo apartado del programa, que es un test rápido sobre Sí. cinco o seis directores. Bueno, si quieres incrementar el número no pasa nada, no hay un número estricto. Cinco o seis directores favoritos, cinco o seis películas favoritas y cinco o seis libros favoritos. Si quieres empezamos por los directores. Pues directores, a ver, siempre el primero que sacaría a colación sería David Lynch, ¿no? Ujú. ¿Pueden ser de todas las épocas los Sí, sí, da directores? igual. Cine clásico, cine contemporáneo, da igual. Claro, pues mira, te O si diría. quieres, Jordi, perdona, para acotar más, puedes poner cinco directores clásicos y cinco directores contemporáneos, ¿qué te parece? Bueno, pues a ver, consideremos a David Lynch contemporáneo. Podemos poner, bueno, pues David Lynch como director contemporáneo. De las nuevas autorías, Julia Ducournau me interesa muchísimo. O sea, sé que solo ha hecho dos películas. Las dos películas a mí me han impactado y me han fascinado. Charlie Kaufman. Ujú, Se prodiga poco como director, pero ahí hay una poética que me encanta. Mia Hansen-Løve. ujú, Y es difícil, ¿eh? Siempre quedarte con cinco. Pero de repente, bueno, ahora pues te mencionaría Hong Sang-soo, ¿no? Porque creo que de repente ahí hay una especie de proceso en marcha, o sea que de repente es como si estuvieras haciendo solo una gran película a base de pequeñas entregas y en todas ellas hay matices que me deslumbran, ¿no? Luego, de directores clásicos, pues bueno, ahí te diría Darío Argento, ujú, que yo le tengo en altísima consideración. Ernst Lubitsch, Jacques Tati, ujú. eh, Orson Welles. Orson Welles también me parece muy interesante el Orson Welles post Ciudadano Kane, donde de repente tiene que sobrevivir y crear en situaciones como francamente extremas, ¿no? Y Hitchcock, Ujú. sí. Pero A mí, bueno,
igual mañana te diría otros cinco, Claro, ¿eh? eso suele cambiar. Me gusta Es el mucho que diga, problema de que no soy monoteísta claro, y reparto amor a muchos directores y directoras. Sí, me gusta mucho que diga la época Orson Welles post Ciudadano Kane porque quizás es su película más importante, pero a mí también me gustan más otras películas que no son Ciudadano Kane. De hecho, mi favorita de su claro. filmografía es la que rodó inmediatamente después, que es El Cuarto Mandamiento, que se, como se llama Sí, aquí en español, esa me parece increíble. Creo que en inglés es claro. Los Magníficos Amberson, me parece que se llama en inglés. Sí, Y a sí. mí me parece una película increíble, tiene una fotografía impresionante. Orson Welles también yo creo que es uno de los directores inapelables a la hora de hablar de cine clásico. Pues si te parece, pasamos a la pregunta sobre películas favoritas y si quieres podemos hacer lo mismo, clásicas y contemporáneas, 5 o 6 clásicas, 5 o 6 contemporáneas. Sí, pues a ver, ahora tendría que ser respetuoso y con los Sí, claro, nombres que te doy y decir, bueno, eh, David Lynch hay cosas que me parecen maravillosas, pero nunca olvidaré Cabeza Borradora, ¿no? la primera peli. Sí, Titán, de la que hemos hablado antes, eh, Un amor de juventud, de Mia Hansen-Løve, el... mira, de Hong Sang-soo no te voy a elegir película porque tendría que elegir como toda la filmografía, ¿no? Y es complicado, pero bueno, mira, en este caso de contemporáneo sí que creo que estaría bien elegir algo de Glazer y sería Under the Skin, ¿no? Bueno, Y en el caso de, bueno, de Charlie Kaufman, Synecdoche New York, me parece un increíble, película. increíble. Y me siento un poco mal por no haber metido a Almodóvar ahí, ¿eh? De A director mí, contemporáneo. fíjate que la película que más me gusta de Almodóvar es una película más o menos reciente, me parece la más deslumbrante que ha rodado jamás, que es La piel que habito. La piel que Sí, habito me parece una película increíble, soberbia, magnífico. Sí, sí, mm, magnífica, magnífica. Sí, sí. Pero bueno, yo te diría Hablé con ella. A mí me gusta mucho. Hablé con ella. muy buena también. Y luego de clásicos, pues mira, para mí eh, mi tío de Tati, porque Playtime me gusta mucho, pero igual hay una radicalidad en Playtime que hace que de repente la película sea, digamos, un poco más dura y difícil. Eh, Con la muerte en los talones de Hitchcock. En el caso de Lubitsch es complicado porque hay muchas magníficas. Si fuera sonora te diría Un ladrón en la alcoba, si fuera muda El abanico de Lady Windermere. Eh, de Orson Welles decíamos, pues eso, reivindicar el Orson Welles post Ciudadano Kane, pues creo que ahí hay una película muy difícil, ¿no? Y rodada casi con nada, que es El proceso. Buenísima. Y, y ahora mismo no sé qué otro director te he mencionado, pero, Me has dicho, espérate, pero bueno, si me salto ese patrón, te diría La Edad de Oro de Buñuel. muy buena, pues que Buñuel, madre mía. Sí, sí. Yo, Sí. por decir tres distintas de los directores que han mencionado, mi película favorita de Lubitsch siempre será Bazar de la Sorpresa. Me parece una Sí. película increíble. De Hitchcock, mi favorita quizás sea un poco distinta a las que normalmente suele citar. Mi favorita es Falso Culpable, la de Henry Fonda. Me Mm. Sí, parece un sí, peliculón. Y de Jonathan Glasser, Mocita Dante, Under the Skin, yo soy muy fan de su primera peli, Sexy Beast, la que rodó en sí, España. Me sí, sí, parece una película muy, muy entretenida y muy, muy divertida. buenísima. Y sobre Orson Welles, pues por supuesto también Set de Mal. Touch of Faith, Claro, me sí, parece sí, deslumbrante. Y ya sí, pues sí. pasamos a la última apartado, la última pregunta, que es libro favorito. No tienen Libros por qué favoritos. ser, no tienen por qué ser o ensayos relacionados con el cine, sino Sí, pero con el- mira, eh, bueno, a mí hay novelas que me acompañarán siempre, ¿no? Y que asocio al placer de la primera lectura, pero mira, habrá novelas mejores, más complejas, más adultas, o como quieras llamarlo, pero La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, Kenny para mí. Toole. Hombre, el protagonista Eh, inolvidable, ese protagonista, Ignatius J. Reilly.
Sí. Inolvidable. El poema de los lunáticos de Hermano Cavazzoni, que es la novela que inspira Las voces de la luna de Fellini, que no es la película de Fellini que yo preferiría, pero esa novela me parece increíble. Eh, luego, eh, a ver, o sea, no es una lectura exigente y dura y tampoco me gusta ahora que parezca que me estoy poniendo una medalla de decir, bueno, yo me la he leído, pero sí que es que realmente es una novela que me parece que de repente supone un punto de ruptura alucinante y efectivamente me la he leído y no es fácil, pero hay mucho placer dentro de ese libro, que es el Ulises de Joyce. Joyce, O sea, sí, es un libro, o sea, no podemos entender muchas cosas del siglo XX, todo lo que ha venido después, sin el Ulises, que de repente nos muestra lo más miserable y lo más noble de un mismo ser humano, ¿no? Y creo que es alucinante, es apabullante. Ah, el problema es que soy, pues eso, más de novela contemporánea que de novela histórica. Luego hay una novela relativamente reciente por la que yo tengo muchísima debilidad, que es hemos hablado antes, del Mundo Hormiga de Charlie Kaufman. Y luego tiene novelas más clásicas y más emblemáticas, pero contra Luz de Thomas Pynchon me mm, parece increíble. extraordinario. Thomas Pynchon, un escritor increíble. Y antes de pasar a hablar ya por último de la exposición de sobre Barda, me gustaría, ahora que estaba hablando de libros, me gustaría preguntarle tu parecer sobre Stephen King. ¿Qué te parece la literatura de Stephen King? Pues a mí soy un gran lector de Stephen King, pero no soy un lector absolutamente completista de Stephen King. O sea, hay novelas de Stephen King que me gustan muchísimo, o sea, muchas, ¿eh? O sea, El Resplandor me parece increíble, de las más recientes que no recuerdo el título, es la fecha del asesinato de Kennedy, esta Sí, de... 20 del 10, Sí, 63, me decía 20, 11, 63 o algo así. sí, sí, sí. Esta novela me parece alucinante, me parece alucinante Misery. Doctor Sueño me gusta menos, o sea, hay novelas que me gustan menos. Lo que sí que me parece que es como, eh, digamos, es como una especie de hogar acogedor. O sea, Sí, sabes que de totalmente. repente Stephen King te va a dar más o menos, pero vas a estar en casa, ¿no? Sí. Y de repente me parece, pues eso, me parece un... A ver, no es que no me gusta llamarlo artesano porque parece que le esté dando una peor categoría, pero que sí es un artesano fiable, ¿no? Un artesano fiable con muchas obras maestras en su trayectoria. Mm. Yo si tuviera que quedarme con una, bueno, con dos, porque es muy difícil tener tantas novelas, yo tuviera que quedarme con dos de Stephen King, diría It, me parece un Sí, libro monumental, y mm, sobre todo Cementerio de Animales. P.S. Matari claro. me Sí, parece sí, un sí. libro vamos a finalizar el Vale. dominio con la presentación que hagas de esta exposición, esta iniciativa sobre la figura de Ernest Barda. Sí, pues nada, el 17 de julio en el CDCB de Barcelona inauguramos la exposición Agnès Varda a fotografiar, filmar, reciclar, que es una exposición bueno, nació en la Cinemateca Francesa, o sea, una exposición que ahí se llamó Viva Varda. Y bueno, aquí en el CDCB la verdad es que la hemos ampliado, la hemos convertido en otra exposición, entre otras cosas porque el espacio expositivo de la Cinemateca es más reducido que el nuestro. Ellos no pudieron introducir instalaciones artísticas de Barda y nosotros hemos introducido 4 instalaciones, ¿no? Junto a las maquetas de algunas de las cabañas de cine que ella fue diseñando. Y la exposición, la verdad es que muestra lo que llamamos las 3 vidas de Barda, ¿no? Realmente ella llegó al cine desde la fotografía, pero nunca dejó de ser fotógrafa. Fue una fotógrafa brillante. Luego hablamos de la Barda cineasta, que realmente es la que más conocemos, pero hay una parte de la Barda cineasta que para el público español, o sea, el público español no está tan familiarizado, ¿no? Con todo, con, bueno, buena parte de su filmografía, que no tuvo estreno comercial, y buena parte
de los cortometrajes que integran esa filmografía, con lo cual la exposición tiene 3 salas de proyección donde se podrá ver una selección de sus cortometrajes íntegros. Y luego también ha habido otra cosa, otro trabajo interesante que ha sido intentar rastrear y ver vínculos entre artistas españoles y Agnès Varda, y resulta que hay bastantes vínculos, ¿no? Hemos integrado, pues eso, una pieza de Isaac y la Cuesta que la hizo en homenaje a Varda, un intercambio de retratos entre Miquel Barceló y Agnès Varda, que es fascinante. Barceló hizo un retrato de Varda con lejía, un gran lienzo con lejía, y ella le dedicó un tríptico fotográfico. Joan Fontcuberta también, Varda, en un programa que hacía para televisión que se llamaba Un minut por una imagen, dedicó uno de los capítulos a una fotografía de Fontcuberta, de cuando Fontcuberta era muy joven. Luego, la filmografía de Bardá, en películas hay referencias directas a Tapies y a Dalí, eso también de alguna manera lo hemos reflejado. Y luego, bueno, hemos incorporado también una serie de dibujos que ha hecho una de las artistas históricas del underground aquí, que es Isa Feu, que ha llenado cuadernos y cuadernos ilustrando y dibujando y comentando las películas de Bardá. Y finalmente, bueno, hay un elemento bastante interesante, bueno, aparte de un desenlace de la exposición donde a través de la muestra de films de Donas mostramos también muchos cortos de homenaje de jóvenes cineastas españolas dedicadas a la figura de Bardá. Aparte de eso, hemos producido especialmente para la exposición una pieza de Mercedes Álvarez, que es la que introduce, o sea, que de repente, bueno, partiendo un poco de la premisa de que para el público parisino, digamos, Bardá era como una especie de figura materna que siempre había estado ahí y el público estaba muy familiarizado con Bardá. Aquí creíamos que hacía falta un tipo de mediación, o sea, establecer un pequeño puente, ¿no? Dar unas claves sobre quién era Bardá, y eso ha sido la pieza de Mercedes Álvarez, de la que estamos muy, muy contentos. Mm. Es una exposición comisariada por Florence Tissot. Aquí hemos contado con el asesoramiento local de Inma Merino, que es la autora del libro Espigadora de Sueños y Realidades, que es la gran monografía sobre Bardá que ha habido aquí en nuestro país. Y nada, pues eso, estamos muy, muy contentos de poder hacer esta exposición. Mm. ¿Cuál sería tu película favorita de ella? Pues difícil también, ¿eh? Porque todas las películas son muy distintas. Para mí Los Espigadores y La Espigadora es una película inagotable y es la que me descubrió Bardá, o sea que mi descubrimiento de Bardá es tardío. Lo que ocurre es que luego, a ver, es difícil renunciar a Sin Techo ni Ley o renunciar a Debonair, que es una película muy interesante, y para reivindicar una película de Bardá muy poco conocida y que me parece maravillosa, me gustaría hablar de Documentaire, una película muy poco vista que ya hace de un momento para lidiar con su ruptura con Jacques Demy, un momento, luego volverán a reconciliarse. Y es una película que tiene una actriz principal fascinante, que no era actriz, era Sabine Mamou, que era la montadora de Bardá, y de repente Bardá la convenció para ser actriz, ¿no? Y si antes hablábamos de la tristeza en la mirada de Elías Seydoux, ¿no? Mm. Hay una melancolía en la mirada de Sabine Mamou, también una especie de madurez y de agencia que, bueno, hace lamentar que fuera solo actriz por una vez. Muy bien, pues si te parece, con esto ya terminamos el programa. Ha sido un placer tremendo contar con tu presencia y como siempre digo a todos los invitados, total libertad para despedir el programa como mejor estimo. Muy bien, pues nada, que ha sido un placer hablar contigo, un lujo y eso. La verdad es que lo he pasado muy bien, espero que tú también. Sí, sí. Y nada, pues eso, que simplemente si alguien nos escucha o nos ve o lo que sea, yo qué sé, creo que si hemos contribuido en algo a resquebrajar esa idea de que el cine se está muriendo y de que el cine contemporáneo está en caída libre, pues eso, si hemos intentado neutralizar o hemos conseguido neutralizar un poco esa idea, pues me doy por satisfecho. Completamente, estoy de acuerdo. Eso ha sido el motivo principal, ¿verdad?, de esta charla, destruir ese sintagma del etéreo que afirma la decadencia no ya del cine, sino incluso del arte contemporáneo y de la literatura contemporánea. Pues lo dicho, ha sido un placer
Muchas gracias a los que habéis escuchado este programa y nos vemos en la próxima entrega. Un beso a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego.